Vamos a hacer una práctica de circuitos eléctricos. Este circuito es resistivo, solo tenemos resistencias. Bueno, también tenemos un motor y esto es una bobina, ¿verdad? Pero prácticamente lo vamos a trabajar como si fuesen circuitos resistivos. Entonces, el propósito u objetivo de esta práctica es que ustedes conozcan los circuitos eléctricos, las partes que lo componen y cuál es el intercambio de energía entre una parte y la otra. Esto que tenemos aquí es una fuente de voltaje o fuente electromotriz y aquí vamos a agarrar energía para alimentar este foco que es una resistencia de tungsteno y este motorcito. Entonces la energía eléctrica de esta fuente se transforma en energía luminosa en el foco y aquí en el motorcito se transforma en energía dinámica y energía magnética aquí en la bobina. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Vamos a utilizar un multímetro para medir la corriente que pasa por estos cables. Y vamos a utilizar un multímetro en forma de voltímetro para medir la diferencia potencial a la que está trabajando esta resistencia de tungsteno y este motorcito. También el voltímetro nos puede servir para ver el voltaje que nos está dando la fuerza electromotriz. Entonces, por estos cables va a circular un flujo de cargas que al pasar por el motor va a haber un intercambio de energía. Lo mismo sucede cuando las cargas pasan por la resistencia de tungsteno, también ahí se produce un cambio de energía. ¿Alguna pregunta? Bueno, el profesor Espinosa les va a enseñar a usar el voltímetro y el amperímetro. Medición, los que tenemos aquí en el laboratorio y los que se usan en la práctica, en la industria, son de dos tipos: el análogo de aguja y el digital. Ahí está. Lo que nos debe de interesar en un multímetro es el rango de alcances. ¿Qué valores podemos medir? Tanto en las resistencias, voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna, corriente continua y corriente alterna. Independientemente, como ven, este multímetro nos ofrece otras condensadores. Ya en una práctica anterior vimos cómo medimos la capacitancia de un capacitor en esta parte. Y luego también tenemos unas compuertas a donde nos mide la efectividad de los transistores. Los transistores normalmente son de dos tipos: NPN y PNP. Aquí el multímetro los marca. Entonces lo que nos interesa de un multímetro es conocer el rango de alcance. Entre más rangos tengas, mejor. En la actualidad, yo chequé en algunas tiendas, en esta semana ya salió un nuevo multímetro de esa misma familia, que ya no tiene esta perilla, sino nada más esa base de unos interruptores como estos, que nos dice corriente alterna. Esos son del autorrango. Oprimimos el botón, si es corriente alterna, y nos va a medir lo que haya en la línea. De tal manera que, según las características que yo pude ver, mide de 0 hasta 1800 volts en corriente alterna, lo cual es bastante. En corriente continua es similar, pero son los nuevos que están ahorita en la tienda. Ya no va a ser necesario circuito. Amperímetros en serie, voltímetros en paralelo, nada más. Bueno, y el amperímetro puede ser al principio o al final, pero tiene que estar en serie con la línea. Si en los multímetros, en este caso es un amperímetro, nos sale el signo negativo, hay que polarizarlo, o sea, invertimos los terminales para quitarle el negativo. Ahí va. ¿Se ve ahí? Para estar en la cámara y luego los otros. Le apagan la luz para que se vea la luz del foco. Ahí les va.
¿Qué corriente está pasando? 1 punto, hasta que llega el momento en el que se estabiliza. Mire, podemos hacer. En este momento el multiprobador se está utilizando como amperímetro y la lectura que ven ustedes es la corriente que está saliendo de la fuente y se está distribuyendo tanto en la resistencia de tungsteno, que es el foco, como el motorcito. En este momento tenemos conectado el multímetro como voltímetro y estamos midiendo el voltaje que sale de la fuente o diferencia de potencial que sale de la fuente. Este es el amperímetro y nos está registrando la corriente que está saliendo de la fuente. Aquí podemos ver el foco, cuya luz es muy leve debido a que la resistencia del foco es muy grande para el voltaje que estamos aplicando y la corriente que pasa es pequeña, entonces la energía que se está convirtiendo en luz es muy poquita. El motorcito trabaja a una velocidad un poquito alta porque está diseñado para trabajar con un bajo voltaje. Como ustedes pueden ver, el voltaje que sale de la fuente es 12.92-94 volts, que es bastante poco. Por otro lado, tenemos el amperímetro, también con una corriente muy pequeña, que es alrededor de 1.30 amperes. Como ustedes pueden ver, el voltaje o diferencia de potencial sigue siendo el mismo, debido a que tanto el foquito como el motorcito están conectados en paralelo con la fuente. Entonces tanto el voltaje que se le aplica al foco como al motor es el mismo. Y la corriente en este caso es la corriente que está entrando al motor. No hemos visto eso y está en nuestro programa, pero sí allí vamos a aprovechar. En este momento estamos midiendo la corriente que entra al motorcito. Como ven ustedes, es poquito menos que la corriente que sale de la fuente. Entonces, casi toda la corriente que está saliendo de la fuente se va hacia el motorcito. Esto se debe al gran tamaño de la resistencia que tiene el foco. Necesita un potencial o un voltaje más alto para que ese foquito pueda absorber más corriente y dar más iluminación. Pero el motorcito no resistiría a un voltaje más alto, entonces lo vamos a dejar así. En este caso estamos utilizando un foquito de 60 watts, debe tener una resistencia mayor que la anterior, entonces pueden ver ustedes que el voltaje en el motor no cambia, mientras que la corriente que pasa por el foco es menor y no alcanza a encenderse. Entonces no hay ninguna transferencia de energía en el foco, mientras que en el motor sigue habiendo una transferencia de energía eléctrica a energía mecánica. La corriente registrada en el amperímetro ahora resulta ser mayor. Esta es una fuerza electromotriz regulada. Nos da corriente directa, como ustedes pueden ver, y enfrente tiene un amperímetro que nos sirve para saber la corriente que nos está dando, y tiene un voltímetro que nos está indicando el voltaje que nos está entregando. Entonces, ese voltaje y esa corriente nos sirve para alimentar tanto al foco, que es la resistencia de tungsteno,
como el motorcito, ¿verdad? Que tiene una bobina y además tiene un rotor. El rotor funciona como un dipolo magnético que al estar en contacto con el campo magnético de la bobina empieza a girar. Este es otro motorcito, también funciona con corriente continua. Si ustedes pueden ver, si le quito yo este imán, entonces disminuye el campo magnético que atraviesa el dipolo y separa el motorcito. Entonces, al aumentar el campo magnético con el imán, el motorcito vuelve a funcionar. En este momento estamos midiendo con el amperímetro la corriente que está entrando a este otro motor. Como ven, es 1.56-55 amperes los que están entrando al motorcito. De este otro lado tenemos el voltímetro. Entonces vemos que están entrando 12.68 volts a ese motorcito. Este de hecho es un medio motor. Como ustedes pueden ver, falta una bobina de un lado. Entonces con este imán vamos a compensar esa bobina que falta y van ustedes a notar la diferencia. Entonces vean ustedes cómo aumentan las revoluciones a las que está girando el motorcito. Por otro lado, una vez que aumentamos el campo magnético, se requiere menos corriente. Como ustedes pueden ver, ahora medimos menos corriente, alrededor de 1 ampere. Este motorcito tiene un rotor con un dipolo, mientras que el anterior tiene un rotor con 4 dipolos.